Bueno, buenas noches a todos y a todas, debo decir, porque esto es de rigor a esta altura. Eh, bueno, el amigo acá Alberto Vuela, que está por las Europas, dando conferencias, un seminario creo también, me pidió que, me hizo el honor en realidad, de que lo reemplazara como conductor de este programa, que ya lleva unas cuantas versiones durante su ausencia. Así que aquí estoy cumpliendo la tarea, espero que a satisfacción de él, ¿no? Hoy tenemos con nosotros un filósofo, yo digo joven, no es tan joven en realidad, pero en relación conmigo sí lo es, eh, que es Roberto Magliano. Roberto Magliano en realidad hizo sus estudios de grado como abogado, pero siempre interesado en la filosofía, en la UCA, ¿no es así? Así En la es, Universidad así es. Católica Argentina, y luego se dedicó permanentemente al pensamiento filosófico y a la conexión de ese pensamiento filosófico con la política. Por supuesto, no únicamente, pero siempre fue un interesado en la filosofía práctica, lo que se llama la filosofía práctica, ¿no es cierto? O sea, la ética y la política, ¿no? Bueno, él ha trabajado muy especialmente el pensamiento de Nietzsche, acompañando muchos de mis trabajos, digamos, con trabajos propios, por supuesto. También hemos trabajado juntos, así que tenemos una larga trayectoria en común Ujú. sobre Platón, Aristóteles, y en fin, sobre la proficua y larga historia de la filosofía. Bueno, buenas tardes, Roberto, buenas noches, mejor dicho. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación que me hiciste, gracias a la producción también por haberme invitado y bueno, gracias por lo de joven también. Y bueno, acá para charlar un poco de filosofía, que hace tiempo que también no lo hacemos, ¿no? Y es cierto que hemos trabajado durante muchos años, Bueno, vos juntos sabés en que distintas vertientes. la preocupación central de Alberto Mm, es lo que él titula, no solamente él, por supuesto, pero digamos la metapolítica, es decir, el conjunto de categorías o pensamientos filosóficos, sí, rectores, conscientes o inconscientes, sí, sí, que están presentes en la actividad política. sí, sí, Entonces yo empezaría preguntándote dentro de ese espíritu, dentro de esa línea, sí. y porque además sé que has trabajado en eso, ¿cómo ves vos esto hoy en el mundo contemporáneo, en el mundo occidental? Me resultaría más difícil preguntarte por el mundo islámico, Ujú. por China, pero digo, ¿cómo ves en el mundo occidental esta relación o cuáles son las categorías que estarían para vos en juego en las democracias occidentales hoy por hoy? Bueno, a mí me parece que el tema de la metapolítica ya es todo un tema interesante porque evidentemente remite a la metafísica, ¿no? Que es todo un tema, la subsistencia o no de la metafísica y obviamente su relación con la política. Pero hoy nosotros tendríamos que un poco situarnos cuál es, un poco también siguiendo esa metodología, si vos querés, de la metapolítica, ¿cuáles serían las categorías o el significado filosófico de este sistema político que se sigue llamando democracia? Que se ¿No? sigue llamando democracia. Yo creo que sí, que se sigue llamando democracia y que no queda hoy, creo, suficientemente claro realmente si es democracia al viejo estilo, digamos, a la vieja tradición moderna de la democracia. Cuando digo moderna, digo siglo XVII en adelante, Ajá. o a esto que se llama, a esto que está pasando se le sigue llamando democracia, pero que en el fondo no lo es. No nos olvidemos que el Bueno, concepto es que una intenta. afirmación grave esa, la tuya Bueno, en este mirá, momento, ¿no? hoy el término que circula sobre esta cuestión es democracia radical. Es un término que Ernesto Laclau lo ha hecho circular hace ya un tiempo, no viene de ahora, más o menos mediado fin del 80, y se le suele llamar a esto que está pasando democracia radical. Ahora, tal como está Democracia planteado, radical radical, a la democracia vigente, decís, digamos a la democracia o vigente, o al, a la que se aspira, ¿no? no, sino que digamos que la situación social y política actual puede ser, digamos, el camino hacia la instauración de una democracia radical que a mi entender Ah, 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 vamos ah, camino de eso, o ah, estamos ah, ah. cerca de eso. ¿Por qué?
Porque si decimos democracia radical, tendríamos que oponerla a democracia representativa, es decir, muy bien. a todo lo que sabemos de democracia. O sea, tenemos hoy la vieja democracia representativa todavía, sí. Pero vos decís, o estás de acuerdo con la Clau en esta concepción, que marchamos hacia lo que él llama una democracia radical. Sí, aparentemente él está, digamos, a favor específicamente de una democracia radical que ya hay visos, digamos, de cómo se plantea. Es decir, para ser didácticos, en la democracia representativa se ponía el acento en el ciudadano. El ciudadano. Hoy se habla ya, tiene otra terminología, se habla de grupos sociales, también se habla del individuo, ajá, se habla de colectivos, los colectivos, que esto también es un cruce con corrientes de la sociología anglosajona, en fin, va por varios lados. Pero, ¿dónde comienza esta historia en la Clau, digamos? ¿Cuál es, digamos, el replanteo de la democracia imperante? El primer replanteo que hace es, nosotros lo citamos porque como está muy, digamos, muy en boga, digamos, como uno de los intelectuales. Sabemos que vigente, es uno de los intelectuales, digamos así, muy cercanos al actual gobierno, ¿no? Bueno, argentino. Esa cercanía, evidentemente, lo hace estar en el, digamos, en el candelero, por decirlo así, y evidentemente la referencia a sus categorías, a sus trabajos y a sus categorías políticas y sociológicas, obviamente nos remite a él. Pero lo interesante es ver cómo comienza esta historia. Esta historia en él comienza con el replanteo que hace sobre, primero, la crisis de la socialdemocracia en Europa. Es decir, el primer planteo que él hace es En hegemonía y estrategia socialista, que es un libro realmente excelente. Es decir, quiero al mismo tiempo reconocer los méritos intelectuales que tiene, independientemente de que yo no estoy de acuerdo en los planteos, pero sí reconozco que es un libro de valía. ¿Alrededor de qué año es ese libro? Yo no lo conozco. El año 85. Él comienza con esto a mediados del 85. Y él plantea, en ese libro muy complejo, plantea, en primer lugar, el problema de la crisis de la socialdemocracia en Europa. Por un lado. Y por otro lado, la misma crisis epistemológica, conceptual, del marxismo. Es decir, por un lado, la crisis de la socialdemocracia, en la cual... La crisis en el sentido, digamos, de que la socialdemocracia no cumple con ninguna premisa del socialismo, digamos, ¿no? No ha cumplido ninguna premisa del socialismo. No logra, digamos, sostener ni siquiera el estado de bienestar. Digamos. Así es decir, no puede sostener sus propias premisas, no puede sostener el estado de bienestar y sobre todo no ha podido cumplir o ir hacia el cumplimiento de, digamos, el propósito emancipatorio que en general el socialismo y el marxismo siempre transmitió. Es decir, que la supuesta sociedad sin clases, emancipada, donde el hombre iba a estar, digamos, liberado del sistema de explotación o el sistema de... Ahora, qué romántica todo eso, que es esa visión, ¿no? Romántica, digo, en el sentido filosófico, ¿no? Es una visión romántica. Una especie de contrailustración en el fondo. Así es. En el porque fondo me parece que, bueno, que nunca se va a retornar, si alguna vez existió, a una situación así, ¿no es cierto? Sí, yo me acuerdo lo que dice Marx en la ideología alemana de los individuos libremente asociados, produciendo sin enajenación y para el bien del conjunto y de cada uno de ellos. Esa sería realmente parece tan utópico. La que analiza muy bien esto es Hannah Arendt en La condición humana, ¿no? En La condición humana, que es un excelente libro, yo creo que el mejor de Hannah Arendt. Analiza muy bien todo el tema cuando ella hace la diferencia entre labor, trabajo y acción, que bueno, no viene al caso en este momento. Justamente hace una gran crítica a la idea central, digamos, del marxismo. Bueno, es un pero nos estabas contando del pensamiento tiene que ver, de la Clau y cómo... Claro, esto tiene que ver porque, y de alguna manera también Hannah Arendt lo había planteado ya en el 56, este proyecto emancipatorio digamos, del proletariado, donde, bueno, se va, por diversas circunstancias, llegaría en algún momento a una sociedad sin clases y a liberarse, digamos, de la alineación mismo que genera este propio sistema, esto evidentemente hace agua. Se dio cuenta, digamos, se fueron dando cuenta de que hace agua. De que no pasaba. De que no pasaba, del cual
era como que se estaba anticipando ya a mediados del 80 el final Claro. de, bueno, la crisis de la Unión Soviética y Claro. todo lo que venía. Así, ya Acontecimiento decisivo, mi amigo Magliano, que yo creo que es un a acontecimiento veces no se decisivo. tiene en cuenta lo suficiente. Es de una importancia extraordinaria. Así es. Hobsbawm, que creo que acaba de morir, Acaba de morir hace unos días. Sí, sí. señalaba que el siglo XX terminaba con eso. Sí, 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 sí. Por No, eso el no, siglo no, XX es no en es un forma siglo cronológica, corto. sino, claro, Empezaba en con- 1914 y terminaba en Así 1989. es. Y que ahí termina, ahí termina. Esto provoca, provoca la caída mismo, el desmembramiento de Yugoslavia, bueno, varios Claro. hechos políticos muy, muy importantes que se van dando en cadena, del cual tiene su antecedente la ocupación del ejército soviético en Afganistán, 1979-1989. Es decir, el último intento ocupacional que hace el ejército ruso, así como lo había hecho en Checoslovaquia o en Hungría, es Afganistán. No pudieron doblegar a Afganistán, tienen que retirarse después de 10 años que fueron terribles para el ejército soviético, y tras cartón se desmorona todo lo que sabemos. Se desmorona la Unión Soviética, se desmorona Yugoslavia, y bueno, todo lo que nosotros, se desmorona también la separación de Alemania, en fin, todo esto. Pero esto ya en el año 85 lleva a que, bueno, hay un planteo de que ese propósito emancipador, digamos, del proletariado y la eventual sociedad sin clases y el desmantelamiento final del sistema burgués de producción, hasta hace agua, digamos, no se va a cumplir, y que plantea a su vez otra cuestión. Al mismo tiempo, la misma idea de totalización y de universalización que el marxismo también pretendió formular. Es decir, donde las leyes de la ciencia y las leyes de la historia coincidieran y estuvieran de alguna manera gobernadas. El famoso materialismo histórico. Claro, claro. Es decir, que el materialismo histórico no es otra cosa que la expresión histórica en la historia y en la sociedad del cumplimiento de las leyes científicas, de las leyes naturales, digamos. En fondo están Claro, como gobernadas por los mismos principios. Claro. Pero ¿qué es lo que está en juego ahí? No si esto es así o no es así, o si hay coincidencia o no hay coincidencia entre la historia y la naturaleza, digamos. Sino, sobre todo, y esto tiene una repercusión epistemológica muy fuerte, es el principio de totalización o universalización de establecer un saber común tanto al fenómeno social como al fenómeno natural. Ajá. Por eso se empieza, ante esta crisis epistemológica, que se va dando justamente por la crisis de, vamos a llamarle, bueno, de la relación entre digamos, el mundo soviético y el mundo libre o el mundo occidental, digamos, entre el liberalismo y el comunismo, digamos, que los dos tuvieran pretensiones de totalización, digamos, no solamente de totalización política, sino epistemológica. Los dos, de alguna manera, han intentado explicar tanto las leyes naturales como las leyes sociales, más o menos por las mismas pautas, con carácter universal. Esto se quiebra. También se quiebra justamente otro fenómeno que se produce es el fenómeno postcolonial, es decir, el colonizador, digamos, ya en un momento determinado, retirado de los antiguos territorios donde ocupaba e influía con su cultura, estos, al retirarse, también deja, por decirlo así, a los grupos que vivían ahí, un poco, digamos, faltos de identidad. Es decir, les produce al mismo tiempo una crisis de identidad. O sea que todas las ideas setentistas de Fanon, etcétera, también, digamos, se incumplieron, ¿no? Sí, también. No? Creo que también. Entonces, ¿te acordás de los condenados de la tierra, exacto, digamos? la ¿no? década del... Donde parecía, Sí, bueno, también estaba el tema de la negritud, ¿no? De Senghor. O sea, así donde es que parecía... no, ¿sabés por qué lo digo? Porque vos decís, bueno, todo el fenómeno postcolonial marca un problema grave de identidad de estos pueblos que resultan como abandonados. Así digamos, ¿no? Están abandonados. Y en los 70 la idea era, digamos, de que estos pueblos tenían en realidad una sólida identidad que había sido aplastada por el dominador y que bastaba la retirada del dominador para que esta identidad floreciera. Claro, la verdad que no fue así. No fue así, y entonces resulta que el ex colonizado tiene varios problemas. No puede retornar, es decir, se sabe que no pertenece a la cultura del colonizador, sabe que la cultura del colonizador ha ejercido alguna influencia, buena o mala no importa, pero algo es una influencia, y cuando el colonizador se retira y se lleva todo, por decirlo así, hace las valijas y vuelve a su casa, se queda con un problema. ¿Qué hacemos ahora? Retornamos a antes, empezamos a descubrir cosas que el colonizador no lo permitía. Pero esto no es, en el fondo, lo más importante, porque es una cuestión puntual, que tiene que ver con las teorías postcoloniales, decoloniales, llaman ahora también. Sino, el problema es que aparece otro concepto en la política, y en lo social, en lo sociológico, que es el tema de los fragmentos. Es decir,
Es decir, si no hay una idea de totalización o universalización epistemológica, si ahora tampoco hay, digamos, colonias o imperios y colonias, si tampoco hay una crisis, o vamos a ponerlo en otros términos, una crisis de la democracia representativa de la fuerza del ciudadano y la ley, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que queda? Van apareciendo fragmentos. ¿Y qué son los fragmentos? Los fragmentos son los distintos grupos sociales que se van quedando, por decirlo así, fuera, digamos, separados de esta idea totalizadora, pues ya no podemos explicar algunos fenómenos por la idea totalizadora que el marxismo tenía. Vos hablás de las minorías. Exacto. Aparece el otro fenómeno que es el problema de las minorías. Claro, en la democracia tradicional las minorías no es que, digamos, teóricamente al menos se respetaban sus derechos, pero era el gobierno de las mayorías. Así es. No de las minorías. Así. Y eran minorías. Uno a veces ahora tiene la impresión, yo sin todos los conocimientos que vos tenés, pero tiene la impresión que actualmente gobiernan las minorías. Digamos, claro. Las más activas, digamos, ¿no? Las más revulsivas. Es decir, las minorías de la democracia representativa eran minorías de la mayoría. Es decir, eran minorías pero dentro de un sistema de reglas que todo conocía. Una mayoría y una minoría, pero en el fondo seguían las mismas reglas. Estallado todo esto, fragmentado todo esto, ¿qué es lo que empieza a aparecer? Empieza a aparecer los grupos, los individuos y los grupos sociales llamados colectivos que intentan encontrar algún punto de identidad, de rasgo, se suelen decir los documentos internacionales, de rasgo. Ante la pérdida de este horizonte de universalidad, digamos, ¿no? Así es. Entonces, identidades más restringidas. Así es. A eso se llama específicamente minoría. Entonces tenemos la minoría de las mujeres, la minoría de los negros. Bueno, son muchas. La minoría de la las humanidad, etnias. Las mujeres. Pero es cierto que no todas las mujeres se reconocen en estos grupos feministas o que defienden a la mujer, digamos, ¿no? Bueno, entonces apareciendo todos estos fragmentos que tienen que encontrar una forma de identidad, la pregunta es ahora, si no hay una idea totalizadora que los explique, ¿cómo los explicamos? Entonces aparece otra idea, la idea de articulación. Porque estos grupos no pueden ser, como no pueden ser totalizados, no pueden tener una explicación común. Es decir, el fenómeno de la mujer tiene una explicación, o del colectivo mujer tiene una explicación, si vos querés. El colectivo etnia tiene una explicación, los pueblos originarios tienen otra explicación, pero en el fondo no los puedo explicar ahora bajo una misma idea, porque si no voy a volver a caer lo mismo que caí antes, que la última pretensión fue la del marxismo. El marxismo pretendió ser esto, no pudo. Antes todos eran proletariados. Claro. Todo era proletariado, ya no hay más proletariado. Se unificaba en una suerte de conciencia común, conciencia de clase, como se quiera llamar, que era eso, el proletariado camino a. Ahora no hay un camino hacia ninguna. Pero sin embargo estas minorías, de acuerdo a sus intereses particulares, digámoslo así. Sí. Pongamos, por ejemplo, los travestis, que eso, para poner un ejemplo. Es un colectivo, digamos. Tienen cierta proyección internacional, no son netamente nacionales o minorías nacionales. Nosotros nos encontramos con otro problema. Ahí, vos mencionaste otro problema que es el más interesante, más problema. La crisis del concepto de nación. Y la crisis del concepto de nación se vincula con otro concepto, que es el concepto de homogeneización. Si vos analizás los documentos internacionales sobre el tema diversidad cultural, sobre el tema de lo que se llama, bueno, la diversidad creativa, bueno, son documentos internacionales que ha hecho la UNESCO desde del 90 para acá. Ajá. Uno de los conceptos donde se remarca, para defender la diversidad, digamos, uno de los conceptos que se remarca es justamente la necesidad de evitar o superar de alguna manera el concepto de nación como el concepto de homogeneización de todos los grupos. Es decir, la nación en general era es un concepto que tiende, digamos, a tener 4, 5, 10 valores comunes, por decirlo así, que homogeneizan a los grupos. Ese es el gran sentido de lo que es la nación. Y vos decís que la propuesta de la diversidad cultural intenta romper esa homogeneidad. Sí. Por lo tanto, la nación como horizonte. Sí, automáticamente dicen, los documentos dicen, no es recomendable fomentar esto, lo dicen claramente los documentos internacionales. Entonces aparecen estos grupos extremadamente diversos. Esto tiene que ver con otro que se llamó también la posmodernidad, ¿verdad? La posmodernidad también tuvo que ver con esto. Bueno, vamos a hacer un corte acá y continuamos luego conversando sobre estas cuestiones tan interesantes en realidad, ¿no? Que nos permiten tener unas ideas más definidas. Sí, de lo que está pasando y de lo que tendríamos que formular para después. Sobre lo que está pasando y sobre nuestro futuro.
Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, no soy la nata, me gustaría tener la audiencia que tiene la nata, pero digamos, no tengo tampoco el talento periodístico de él. Pero fumo. Para mi mal, ¿no? Bueno, estábamos hablando con Roberto Magliano de, digamos, los supuestos que subtienden la forma como hoy se llevan las cosas políticas, digamos, ¿no? Y creo que estamos en el espíritu de Alberto en ese sentido, cuya preocupación central es la filosofía, sí, pero en la medida en que ésta puede explicitar los supuestos de los movimientos políticos y además aportar, hablábamos recién con Roberto, de que todo esto tiene que tener una proyección futura también, ¿no? Y una forma, yo no sé decir, de enfrentarlo. Por lo menos a mí lo que está contando Roberto no me gusta nada. Es decir, la forma en que se van dando las cosas. Bueno, él nos explicaba recién, en el bloque anterior, nos explicaba qué pasa a partir de ese acontecimiento que yo también considero tan fundamental, que es la quiebra definitiva del marxismo y de sus ilusiones de universalidad, tanto epistemológica como histórica y social, ¿no? Y la emergencia de estos grupos que tenderían, por lo menos en el decir de Ernesto Laclau, un teórico de ciertas propuestas democráticas actuales, bueno, en el decir de él, digo, esto se encaminaría hacia una democracia radical, que no sé si es una democracia directa, no sé, bueno, te dejo a vos. Continuar con la idea. Bueno, lo interesante de estos grupos, cómo se vinculan entre sí. En general, la vinculación que ellos tienen, porque más a esto hay que agregarle para que esto sea más complicado, si se quiere, o más confuso, si se quiere, otra categoría. Hay dos categorías que también se trabajan acá, que es la categoría de hegemonía, digamos, que viene de Gramsci, y el problema... Gramsci, el teórico del marxismo, hemos hablado en este programa varias veces. Gramsci es importante que lo hagamos. Es muy importante, Tiene... además un gran escritor, hay que reconocerlo también. Sí, además tiene mucha más vigencia que el mismo Marx, para ni hablar de Lenin. Sí, un autor muy interesante por la crítica que hace a la misma sociedad italiana. Bueno, el concepto de hegemonía, y otro para seguir agregando cosas, es decir, para que veamos cuáles son los cruzamientos, porque muchas veces se utilizan conceptos traídos de varias fuentes que no sé si muchas veces son compatibles. O sea, habría una especie de eclecticismo en el discurso político yo no me animaría, actual. No, yo no me animaría a decir eclecticismo, no me animaría a decir eclecticismo, no. Son distintas fuentes que convergen a lo mismo. Lo interesante es determinar qué es lo que está detrás de todo eso y que los une, ¿no? Otra fuente es Lacan, todo el tema de la demanda. Es decir, estos grupos encima son grupos. Son como minorías. Estas minorías se articulan entre sí de acuerdo a su demanda o su demandabilidad. Son demandas particulares, de acuerdo a estas son demandas particulares a estas identidades. Que la identidad es sexual, étnica o de género, como se constituya. Claro. Que el secreto de esta historia, para que tengan, siempre, cualquier grupo siempre pretende la hegemonía. A la hegemonía, hay una hegemonía, digamos, pero también ellos también pretenden una hegemonía. Aunque sea una hegemonía fragmentada. Ahora sí entiendo. Siempre se pretende una hegemonía. Ahora, esta hegemonía, para poder formular esta hegemonía, o para poder estar, digamos, en el planteamiento de la hegemonía, por eso no se puede hablar de lucha de clases ni de grupos, no es una categoría, me parece, muy aplicable, se habla de lo que llama el antagonista.
hay que formular siempre un conflicto, o hay que presentar un conflicto, o hay que presentar, es decir, la conflictividad es lo que le da visibilidad a cada uno de estos grupos, o lo que se llama por allá el antagonismo o el antagonista. Ahora, eso parece medio viejo en cierta forma, ¿no? En realidad, qué sé yo, la idea de la política como antagonismo. Carl Schmitt. Sí, pero sí es cierto, pero vos te referís a... Tiene nuevas formas, digamos. Amigo-enemigo. Claro. Sí, pero hay una diferencia, me parece que hay una diferencia grande, digamos, entre lo que era el amigo-enemigo. Ahora, yo te pregunto una cosa en relación con esto, porque lo estaba pensando desde hace un rato, ¿no? O sea, estos grupos, porque la democracia representativa, bueno, tiene aquello de que solo el pueblo gobierna a través de sus representantes, digamos, ¿no? Y todavía tenemos el Parlamento constituido de esa forma, etcétera, ¿no? Ahora, siempre desde el punto de vista de la democracia liberal, representativa, siempre se vio en términos de totalitarismo o de fascismo, casi más específicamente, la pretensión de una representación directa o vincular, digamos, ¿no? Sí. Por eso, bueno, Alberto es un experto en la constitución del Chaco, digamos, que fuera una constitución auténticamente justicialista, donde un tercio de los representantes eran representantes de las organizaciones libres del pueblo, digamos, ¿no? Así es. Los sindicatos, en primer lugar. Eso tuvo el mérito de la constitución del Chaco. Ahora, yo pregunto lo siguiente, o sea, estos grupos, estas minorías activas que hoy son casi el sujeto de la actual política o situación política. Sí, son subjetividades. No caerían bajo ese rótulo de fascismo, no pretenden una representación casi directa. ¿Aceptan la mediación, digamos, de la democracia representativa? Sí la aceptan porque es un instrumento más, no se oponen, digamos. Pero el problema es hasta cuánto la aceptan. Es decir, dicho en otros términos. Te doy un ejemplo, esto que se aprobó en nuestro país hace rato, ¿no? De que las mujeres tienen que tener o tender al 50% de los cargos, digamos, ¿no? Sí, se va o por lo menos, qué sé yo, creo que es un tercio. El cupo es el 30%. Esto no es una forma de fascismo, si se quiere. Bueno, la pregunta es buena. De representación directa, sí. La pregunta es buena. Yo creo que no buscan este tipo de cuestiones. Que se caiga en un fascismo, digamos, del fragmento es otra historia. Pero a mí me parece que lo radical está dado en función de que estos grupos operan y buscan reivindicaciones, pero sin pensar, si bien se utilizan, digamos, las estructuras mediadoras, si vos querés, la democracia representativa, la ley, pero me parece que las elecciones actúan de una manera donde lo que se pretende es otra cosa, digamos. Y lo que se pretende de alguna manera es hacer lugar a su propia demandabilidad. Es decir, el secreto de que esto funcione es que haya una demandabilidad permanente que está de alguna manera sostenida, por eso hablábamos de Lacan o otro de los puntos de referencia es Lacan, en un deseo permanente, en una falta permanente. No, pero el deseo no tiene fin. Lo hemos trabajado, ¿te acordás? Con Platón. Este es el punto. Advierte. Este es un ¿Te acordás? Punto. El filebo. Así es, de Platón. Así es el filebo. Hemos trabajado intensamente durante 2-3 años. Bueno, entonces. Pero muy, muy interesante el planteo de Platón ahí, ¿no? Porque Platón ya nos dice, primero, que el deseo es cosa del alma y no del cuerpo. Así es. Y después el deseo es lo que infinitiza el género del placer. Lo vuelve insaciable, interminable, digamos. Sí. Y también te acordás que nos dice que cuanto más se reproduce en escala ampliada el deseo, más se produce el vacío del sujeto. Sí. En esa búsqueda del lleno total se va generando un vacío cada vez mayor. Sí. Lo cual es una dialéctica, porque es una dialéctica. Bueno, peligrosísima, digamos, ¿no? Bueno, ahora tenemos el otro problema, que es lo que yo formulo en mis últimos escritos, digamos. Esto que vos planteás muy bien, que lo estudiamos hace muchos años y que fue una etapa muy interesante, revisar estos conceptos. Esto tiene que ver con, digamos, este planteo con, primero, estas demandas y estos deseos que aparentemente, por su propia naturaleza, tendrían una falta
permanente, absoluta. Pero a mi entender, revela el costado filosófico de toda esta cuestión, digamos, el trasfondo filosófico de toda esta historia, que esto creo que hay que recomponer, la relación entre deseo y mundo. Porque siempre el deseo, a mi entender, tiene un límite, y el límite es el mundo. No importa, acá no vamos a determinar qué entendemos por mundo, si el mundo es el mundo natural o es el mundo natural. Pero es escúchame decir, una cosa, Roberto, cuando el mundo, como pasa en la modernidad, digamos, en Sí. general, se transforma en pura representación, donde lo Bueno. real medio se escapa, se sustrae, digamos, ¿no? Bueno, esto ahí no está. favorece la infinitud del deseo, el inacabamiento permanente Bueno, del si el deseo. mundo es representación, como vos muy bien señalás, y que esto de alguna manera favorece el tema de un deseo que está en permanente vaciamiento y en permanente búsqueda de una saciedad que no se logra, nos llevaría a otro problema, que es la crisis del concepto de representación. Es decir, acá hay varios problemas en juego. Es decir, que el mundo sea visto como imagen o como representación, a la manera que Heidegger ilustró en su momento, no significa que la idea de mundo como imagen o la idea de representación al mismo tiempo no esté en crisis. Por eso la aparición de la inmediatez y la aparición de la democracia radical tiende, a mi entender, también a poner en crisis el concepto de representación, que a su vez tiene su costado político en la representación política. Es decir, nosotros podemos ir a reclamar a las autoridades, podemos ir a reclamar, pero en general hay una desconfianza radical y bastante profunda en todo eso. No nos olvidemos el que se vayan todos en el 2001, del Así cual es. lo volví a leer no sé en dónde, lo volví a leer otra vez, el que se vayan todos, no sé si a raíz de todo el tema del De último este último cacerolazo, cacerolazo, sí. o en Europa también, que está todo es decir, que El en tema general, de los indignados. así es, el tema de los indignados en Europa. Es decir, que esta situación de la confianza en los representantes ya no existe más. Ahora escúchame, Roberto, se me ocurre lo que estás explicando, tiene alguna relación con un concepto que ahora se utiliza mucho y que a mí la verdad me resulta bastante ajeno, que es el de gobernabilidad, ¿no? Bueno, este es otro problema. El otro problema es el Es concepto otro concepto metapolítico, es digamos. otro problema la relación entre gobierno y gobernabilidad. Bueno, el concepto de gobernabilidad tiene que ver justamente con todo esto. La gobernabilidad, ¿qué sería? La gobernabilidad sería, digamos, la legitimación de estas demandas y El poder contenerlas. digamos que no se excedan justamente en su demandabilidad. Pero es difícil eso, ¿no? Y bueno, por eso la aparece, estructura misma de la demanda. bueno, aparece otro problema. Porque esto también hay que pensarlo, digamos, en la estructura anglosajona, que es donde viene todo esto. Por eso aparece el tema de la responsabilidad. Es decir, si a vos el Estado, la sociedad, te contiene hasta un punto y vos seguís demandando, lo que se exige es que vos seas responsable de tu propia demanda. Es decir, y que vos te hagas responsable al punto donde la sociedad no te puede contener. Es decir, es una legitimación del juego, por un lado. Pero está bien, pero digo, eso, la tradición anglosajona es relativamente comprensible. Pero cuando esta forma de desenvolverse la sociedad, porque ya sería Sí. más amplio que lo puramente político, Sí. se extrapola a pueblos con otra tradición, donde el concepto de responsabilidad individual, autonomía, no tienen esa tradición. ¿Qué Sí. pasa? Bueno, ¿No entramos en una cosa caótica? Bueno, la pregunta es interesante. Digo, los pueblos latinos no... Bueno, la pregunta Ese es... concepto de responsabilidad anglosajón les es muy ajeno. Bueno, ¿no? la pregunta es interesante ¿por qué? Por este costado, digamos. El hecho de nosotros tenemos que cargar con una conceptualización política que nos es ajena. Ya tenemos un pequeño problema ahí. Es decir, si nosotros hablamos del concepto de gobernabilidad, pero no lo acompaño con todo lo que estamos hablando, no hay concepto de gobernabilidad, no hay una gobernabilidad a la latina, digámoslo así, o a la latinoamericana. Por eso es más interesante o más importante rescatar los viejos conceptos de gobierno. El concepto de gobierno tiene que pertenece más a la tradición política, hasta clásica, si vos querés. Me parece que es la idea más propia para un país como para los países latinoamericanos, donde el concepto de gobierno tiene que ver con una dirección del país, un guiar, una conducción, digamos, que me parece algo que ver con lo que sería un proyecto nacional, lo que así llamábamos. Y sí, tiene que ver con el proyecto nacional. Sí, tiene que ver con el proyecto nacional. Sí. Porque en el panorama que vos estás describiendo, sí, tiene que ver con eso.
de la situación contemporánea, digamos, pareciera que no hay lugar a proyecto alguno, digamos, que es una cosa de ir a los tumbos, de acuerdo a las demandas de los grupos más activos, Sí. digamos, Y la idea es, nada más. la idea es articularlos y hacerlos gobernables. O sea, ¿qué sería, digamos, la política hoy? Su articulación, vamos a llamarle epistemológica, si vos querés, mínima, o sea, que tratar de entender 3, 4 ideas fundamentales de cómo funcionan, por decirlo así, y que sean gobernables para la sociedad, que no se escapen, digamos, que no se le escape. Por eso, que no se le escape a la sociedad. Por eso de aquí a la anarquía hay un paso. Por eso la democracia radical. Y la democracia radical, la anarquía hay un paso. Y el estado de naturaleza, el viejo concepto, también hay otro paso. Ah, qué interesante. Estamos, por eso estamos en ese punto. O sea que es una situación altamente peligrosa, digamos. Y creo que es una situación altamente peligrosa porque me parece que deja de lado 2 ideas claves de la política, que son el concepto de comunidad, si vos querés, comunidad en el sentido de poner algo común, un koinón, ¿no? Algo común, y el concepto de gobierno. Por eso vos me hablabas de Carl Schmitt de amigo-enemigo. El concepto, cuando plantea Carl Schmitt el concepto de amigo-enemigo, lo plantea, bueno, además por la época, pero lo plantea en una radicalización también, una radicalización metafísica muy profunda. Es decir, ser amigo y ser enemigo es lo más radical que puede haber de comunidad. Es decir, la comunidad de amigos, diferente de la comunidad de enemigos, es lo más radical que puede haber de comunidad comunitaria, pero se justificaba en el tiempo que vivía Carl Schmitt. Claro. Ahora, yo prefiero hablar de las viejas categorías de gobernante-gobernado, digamos, ¿no? Con algunas variantes que habría que a su vez pensarlas de realmente en esta situación cómo adaptarlas. Pero el concepto de comunidad me parece que tenemos que rescatarlo, el concepto de gobierno también, ¿no? Bueno, yo te iba a preguntar algo de eso. Nosotros somos peronistas, lo sabe Así todo el mundo, en mi caso y en el tuyo también. Nosotros tenemos un concepto que vos has definido en su momento muy bien, no como un concepto ideológico, sino como un concepto filosófico-político, que es el concepto de comunidad organizada. ¿Vos pensás que eso tiene alguna vigencia en este panorama que está describiendo, que por momentos me angustia un poco? Y yo creo que va a tener vigencia en la medida que los peronistas trabajemos para tener vigencia. Para que tenga Pero vigencia. hay una conciencia en la masa peronista de estas ideas de comunidad, de organización, de conciliación entre libertad, porque un poco sería eso, ¿no? La conciliación entre la libertad y la organización, porque la organización es lo que permite que una pluralidad social pueda actuar en algunos puntos de consumo conjuntamente, sin de ninguna manera ponerle trabas, digamos, a las libertades razonables. Sí, digamos, ¿no? Ese es un planteo fundamental. Es decir, el planteo que tenía Perón era, digamos, ni un Estado que absorbiera la libertad del hombre, ni un hombre que hiciera lo que cantaba a costa de la sociedad. Yo lo diría de que, vos me decís si hay conciencia en la masa peronista, es como algo dormido que hay que despertarlo. Bueno, vamos a seguir conversando en el próximo bloque sobre este concepto de la comunidad organizada y la situación de nuestro pueblo actual, ¿no? Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1. Toda la verdad primero. Bueno, en el bloque anterior habíamos arribado, esto es producto más bien de mi desesperación quizá, ¿no? Ante el panorama que tan puntualmente y tan a lo mejor un poco denso quizá para algunos de nuestros televidentes, pero tan puntualmente y profundamente nos describía Roberto Magliano, y son temas que vamos a tener que retomar una y otra vez, indudablemente, ¿no?
Pero bueno, sobre el final yo preguntaba, dentro de mi angustia, si el concepto de comunidad organizada, ya que vos empezaste a hablar de la comunidad, podía todavía ser implementado y bueno, cuál era el estado o la conciencia que nuestra sociedad podía tener ese concepto, porque digamos, a mí me parece como que es muy simple en el fondo, ¿no? Es un concepto muy simple y casi de sentido común, casi, digamos, ¿no? Bueno, después te pregunté otras cosas que me quedaron en el tintero, como el famoso multiculturalismo, que no termino de entender nunca lo que es. Pero bueno, volvamos un poquito a la idea de la comunidad organizada y el estado de conciencia de nuestra sociedad respecto de ese concepto, porque yo diría que va más allá del peronismo como un partido político, o sí, como un movimiento incluso, ¿no? Y sin ninguna pretensión de totalización totalitaria. Yo creo que bueno, yo creo obviamente en el concepto de comunidad organizada, obviamente, y creo que hay un poco, digamos, en el relato circulante, para decirlo de alguna manera, el relato circulante poco tiene que ver con esta idea de comunidad organizada, por varias razones, digamos, ¿no? Ahora, yo creo que también sí está latente la posibilidad de despertar esta idea. Pasa que hay que trabajarlo, hay que es una militancia filosófica, conceptual, intelectual, como se la quiera llamar, para los compañeros despertar y retomar esta idea. No creo que sea... porque hay una cosa que me hace un poco de ruido, que es esta, digamos, ¿no? O sea, si nosotros hay un mérito que nosotros tenemos que reconocer al gobierno fundamentalmente de Néstor Kirchner, sí, que es haber reposicionado la política como una actividad importante. Sí, sí. E incluso en un concepto que parecía totalmente perdido, que era el de militancia. Ahora bien, la otra impresión que yo tengo, que eso como que carece de contenido, porque no es cuestión de decir, bueno, la política del puesto de mando y quedarse ahí, digamos, ¿no? Es que lo que pasa es que digo, porque lo que vos estás señalando de, bueno, lo que hay que decir de buena manera, el adoctrinamiento, supone un conjunto de personas, de cuadros, como se decía en una época, formados como para poder transmitir o despertar energías dormidas, porque tampoco es una cuestión vanguardista, ¿no? Ridícula, sino sencillamente despertar pensamientos que yo creo que en nuestro pueblo latentemente están, ¿no? Están, pero también es cierto que por más que el adoctrinamiento como el sol, aunque no lo veamos, siempre está. Es decir, hay adoctrinamiento de varios lados, digamos. Aunque no se vea o a lo mejor institucionalizadamente no tenga, digamos, por ahí una figura muy clara, adoctrinamiento hay, en un sentido o en otro, digamos. Lo que pasa es que hay mucha, digamos, paja en el trigo en esto. Entonces, mucha paja, sí. Convive, es decir, convivir, digamos, las ideas fundamentales de la filosofía política peronista con las ideas que describimos, que están en el relato circulante y que están en la forma de organización política, digamos, vigente hoy en nuestro país, y bueno, un poco es el reflejo de lo que intenta hacer también en el mundo entero. Estas convivencias en un punto no resultan ser en un punto no tan posibles. Es decir, si afirmamos la idea de comunidad organizada y afirmamos la idea de justicia social y afirmamos la idea de proyecto nacional en su vertiente clásica peronista, que a su vez tiene una vertiente clásica en la filosofía, si afirmamos esto es en un punto medio difícil de compatibilizar con lo que estamos hablando hasta ahora. Y claro, porque yo veo esto, o sea, cuando nosotros fuimos unos cuantos elaborando la filosofía política del peronismo, y bueno, fuimos advirtiendo cada vez más las raíces profundas que tiene, por un lado, la historia de Argentina y de América Latina. Sí. Y en su cultura. Sí. Pero al mismo tiempo, por otro lado, como se puede leer bien en la comunidad organizada, texto desgraciadamente poco consultado, incluso por lo que se dice en peronistas. Podemos ver las raíces profundas que tienen Platón, en Aristóteles, en Tomás de Aquino, incluso en Descartes, en Kant. Sí, en la mejor tradición, ¿no?, de la filosofía, ¿no? Exactamente. Pero entonces esto es poco compatible con una militancia que de pronto sencillamente, lo que se llama el cristinismo, digamos, ¿no? Que sencillamente consiste
en idolatrar un personaje. Es decir, Perón tuvo parte de responsabilidad en esto, pero cuando Perón en los 70 vuelve al país, intenta ir mucho más allá de cualquier forma de caudicismo, que él, por otra parte, teóricamente siempre condenó, ¿no? Porque eso está claro en conducción política, cuando empieza el libro justamente, o sus clases, porque en realidad ese libro resume una serie de clases que dio en la CGT. Así es. Su preocupación era siempre formar a los dirigentes obreros, ¿no? Qué importante eso. Así es. Pero digo, ahí al comienzo nomás él habla del caudillo y la masa y le contrapone el conductor y pueblo. Así es. Digo, ¿no? Y siempre me acuerdo de la famosa frase de Marechal, donde Marechal dice que el peronismo logró transformar una masa numeral en un pueblo esencial. Vos fijate qué síntesis, ¿no? Bueno, y vos mencionaste otra palabrita muy importante que la quiero rescatar y que también es incompatible con todos los planteos que hicimos anteriormente, que es la idea de esencia y la esencia de los pueblos. La idea de esencia y de esencia de los pueblos. Ah, sí. Que Perón se refiere porque otra de las cuestiones ya muy a fondo de la filosofía que se ponen, digamos, se contestan, digamos, se ponen en tela de juicio en el planteo que describí anteriormente, son lo que se llaman los esencialismos. Es decir, la crítica a la noción de esencia y de los esencialismos, que son, los que menciona la Clau, son los de la vieja filosofía. Housía, acto, potencia. Ah, si apenas uno dice pueblo, dice cosas así, ya enseguida se lo acusa a uno de esencialismo. Bueno, esto está muy presente también, porque estos grupos como si todo fuera se construyen en la inmediatez, ¿no? Como si todo fuera procesual. Así es. Y cualquier definición, porque la esencia, Aristóteles, la esencia se expresa en la definición, cualquier definición ya sería sospechosa. Porque estos grupos y por lo tanto, de derecha, reacción. Yo creo que hay que combatir eso de alguna manera. Porque estos grupos, ¿por qué pasa eso? Porque estos grupos se están ajustando permanentemente su accionar a cada momento. Entonces, no tienen una esencia definida, tienen un punto de identidad, la identidad sexual, pero como están permanentemente en el antagonismo de la sociedad, ejerciendo su demanda, se construyen a cada paso, a cada instante, por decirlo así. Entonces, vos imagínate articular eso. Lo que es la gobernabilidad de todo eso. Una especie de protagonismo, de sofística protagónica. Es que esto permanentemente es lo que le da sentido. ¿Te acordás lo que decía Platón de Protágoras, ¿no? Cuando decía, claro, es el cada uno de cada momento. ¿No? Y algo de esto hay. Entonces, plantear una esencia, que estos grupos tengan una esencia, les resta acción. Porque yo defino una esencia, bueno, ya que no me queda mucho más que hacer. Pero hay una cosa. Y sobre todo cuando no hay esencia de los pueblos. Pero vos lo sabés igual que yo, Roberto, pero es importante también para quienes nos están escuchando, viendo. Ya Heidegger, gran Martín Heidegger, hace mucho tiempo, empezó a usar el verbo alemán wesen, que estaba muy sustantivado, ¿no? Y que es lo que se traduce por esencia. Le recupera su esencia, su naturaleza verbal. Entonces, por eso permanentemente en las traducciones dice esenciar, ¿no? Es decir, exacto. La verdad, dice él, esencia como aparecer, cuando habla de los griegos. O sea, que hay toda una visión, ya desde hace 50, 60 años, de la esencia, que no es esa cosa inmutable que se supone de Platón, que además pobre Platón no tenía nada que ver con esa cosa así, ¿no? Digo, las ideas de Platón no son esas. Las ideas inmutables. Las ideas perennes. Ancladas no sé dónde. Digo, pero ya con Heidegger muy expresamente está la idea de que los acontecimientos, o algunos de ellos, esencian. En el sentido que marcan una impronta, digamos, es decir, establecen una situación que no es inmodificable, pero al mismo tiempo no es todo un procesuar indefinido, digamos. No. Porque eso otra vez nos lleva a la relación con el deseo como esta cosa inacabable. Así es. Pero sobre todo, fíjate cómo se vinculan todas las cosas. Pero sobre todo hay una coherencia. Que una de mis preocupaciones, por decir obsesiones, que es una palabra vieja ya del posmodernismo, digamos, es esta relación entre, primero, si hay o no una capacidad de satisfacción del deseo.
Nosotros lo hemos estudiado largamente y vos lo planteaste muy bien desde el Filebo de Platón. Primero, hay una satisfacción. Y segundo, esa satisfacción yo la veo en la necesidad de tener una suerte de límite, no sé si la palabra exacta, pero de límite con el mundo. Por eso digo, parafraseando al mismo Heidegger, digo de que, así como Francia dice, ¿por qué hay ser y no más bien la nada? Yo digo, ¿por qué hay mundo y no más bien deseo? Es decir, teniendo que ver todo deseo, hay mundo. Es como que el mundo, de alguna manera, me ubica, por decirlo así, en mi propio deseo. Es al revés, no es que el mundo se hace por el deseo, sino que de alguna manera el mundo, si vos querés preexistente, no importa no definirlo ahora, pero el mundo preexistente es el que de alguna manera vos ves ahí un límite, vos suponés que hay un límite. Yo creo que hay un límite y yo creo que es el planteo filosófico básico de lo que está pasando hoy, la relación entre deseo y mundo. Y que hay que pensar estas dos cuestiones. Pero ¿Por qué hay mundo digamos, y no más bien deseo? Roberto, pero esta exacerbación del deseo, digamos, ¿no puede llevar a la destrucción del planeta directamente? Es que sí, la exacerbación... Digo, si el hemisferio norte sigue utilizando la energía en la forma que lo hace, yo no sé cómo termina. La exacerbación... Una vez saber que vi un mapita así que me impresionó, porque mostraba el gasto de energía con lucecitas, que eso, en el hemisferio norte y en el sur. Sí. Era una cosa impresionante, Europa y Estados Unidos. Así es. El derroche energético, digamos, ¿no? Bueno, se puede llegar el deseo llevado, digamos, a los límites o a los parámetros que vos lo estás planteando, sí puede llevar a la destrucción del planeta. O sea que no hay garantías de que la historia va a terminar bien. Bueno, vos encontrás que en el mundo hay... No, de que tenemos, el mundo, lo que vos llamás el mundo... Claro, recuperar de alguna manera el concepto de mundo le pone un límite. Porque hay un límite primero del cual el más elemental, mi deseo no me trae al mundo, por ejemplo. Yo no nazco por mi deseo. Entonces ya tengo una limitación. Mi deseo no me trae al mundo en esta situación concreta. En esta época concreta. Ya tengo límites. Escúchame, pero eso me parece un poco relativo, porque a través de la ingeniería genética, no va a ser por el deseo del individuo mismo, ¿no? Pero el deseo de los padres, digamos, sí. Y bueno, porque casi fabrica técnicamente un hijo, digamos. El deseo de los padres. No llegamos a ese punto. El deseo de los. Estamos cerca. Demasiado lejos. Estamos cerca de todo eso. Estamos muy cerca de todo eso. El deseo de los padres es el deseo. Es el deseo post, si vos querés, post-existencia. Porque este es el punto, ¿no? Ese es el punto. Es decir, es el intento de llevar el deseo a un punto tal que ya ni siquiera es la pura falta, sino donde, y puede tener alguna reminiscencia de la modernidad tardía, pero ya también tardía decadente, de que con el deseo de alguna manera puedo dirigir el mundo a mi antojo, digamos, ¿no? Y que puedo hacerle a mi hijo como quiera, tener un hijo pero como la tecnología, incluso y la esto ciencia, es otro problema. No están es otro problema. Un poco puestas al servicio de este deseo irracional. La ciencia está puesta al servicio, pero ¿qué quiere decir que está puesta al servicio? Significa, porque además hay otro problema, de que la misma ciencia no revisa sus propios parámetros epistemológicos. Es otro problema a discutir. Y no cualquier ciencia, la ciencia física, la ciencia biológica y la ciencia médica, digamos. Es decir, que otra derivación de esta cuestión es... Y la psicología también. La psicología también, la teología imperante ahora también. Otra de las exigencias de todo esto, así como hay una exigencia política, también tiene una exigencia epistemológica. Es decir, el pretender, por eso se llama desarrollo, otra cosa que también circula, el desarrollo sostenible. El pretender que yo puedo desarrollar el planeta y explotarlo el planeta a un punto tal donde, digamos, no lo agoto tanto, no lo oficio tanto, digamos, esto es contradictorio, primero entre los términos, es un oxímoron, o desarrollo o sostenible, digamos, no, hay una contradicción esto. Y segundo, para tratar de corregir esto que no se hace, es revisar los mismos parámetros epistemológicos de la producción del conocimiento, que se sigue creyendo que se puede explotar, digamos, el planeta conforme al propio deseo, si vos querés, para hacerlo más metafísico, y que no pasa nada, que el planeta no se agota, que aunque se agote lo limpiamos, que aunque, qué sé yo, le tiramos, nos falta oxígeno, le tiramos un poco de oxígeno y ya el planeta vuelve a ser como antes, y sabemos que esto contradice las leyes más elementales de la ciencia. Todos los parámetros de la ciencia, el principio de entropía y el principio de la termodinámica y todo eso, y ya lo sabe todo el mundo. Ahora, evidentemente, el movimiento del capital, yo no hablo de capital, sí, hablo del capital. Lo sé que vos hablas de capital, sí. Tiene bastante que ver con todo esto, ¿no? Sí, digo, ese deseo del que vos hablás, sí.
coincide, no milagrosamente, coincide plenamente con el movimiento mismo del capital, Sí, porque el capital, sí, el capital sí, es sí, una entidad que se sí, ciega, digamos, que se reproduce a sí misma en escala cada vez más amplia, sí, digamos, sí, y que no conoce límite alguno, digamos, sí, ¿no? correcto, A veces correcto, los hombres hacen lo que correcto, pueden, ¿viste? Cuando enloquece demasiado, los hombres hacen lo que pueden para correcto, controlar, que es lo que está pasando ahora un poco en correcto. Europa, ¿no? Y esto es O la sea, crisis final de la filosofía moderna, digamos. Esto es el punto terminal de la filosofía moderna del cual justamente el mundo sigue siendo representación. filosofía moderna que cree, digamos, que el hombre, ¿no es Así cierto?, es, puede, así es, ¿te acordás de Bacon, de Descartes, ¿no? Que el hombre puede dominar así la es, naturaleza y sus así es, propios sigue creyendo productos. eso. Por eso también hay una crisis Y de la la voluntad. verdad pero esto implica una crisis también del humanismo, por lo menos del humanismo Sí. anglosajón, ¿no? Yo no sé, ahí Del habría, humanismo, sí, del humanismo o del occidental humanismo moderno, y del digamos, ¿no? humanismo anglosajón también, porque no hay que yo conozca en la filosofía anglosajona, por decirlo así, el último que formuló, digamos, maravillosamente, porque fue un gran autor también, que hemos estudiado, Richard Rorty, que murió también no hace muchos Ah, murió años. Rorty ya. Murió hace No, no sabía. 1 o 2 años, algo así. No murió No, hace, no no murió sabía. hace poco. Que es el último, digamos, baluarte de la tradición pragmatista, que Claro. tiene cosas brillantes. Sus Bueno, primeros que la renovó artículos no, además, la ¿no? renovó y tiene los últimos libros eran mejores que los primeros. Dice que en el fondo que de lo que, digamos, al no formular, digamos, un sistema de democracia, digamos, político hacia la vieja usanza como ciencia política, ¿no? Que lo único que podemos hacer en este mundo es seguir nuestro propio querer, dejar que nuestro querer siga su propio curso y hacer en este mundo nuestra propia voluntad. Eso sería en el fondo el principio, la fórmula más elemental de la convivencia en este mundo, digamos, de la vida cotidiana y de la convivencia política. Que dejemos que el querer, nuestro querer, darle libre circulación a nuestro querer y que en el fondo tratar de lograr que en este mundo salga nuestra propia voluntad. Bueno, esa pauta filosófica que a mi entender sigue la tradición pragmatista es la que todavía, que lo salió muy bien Rorty, es la que está todavía imperando ahora, en la Bueno, tradición pero anglosajona. eso tiene que ver todavía con la modernidad, ¿no? Con una especie de exacerbación de la Tiene modernidad. que ver con con una modernidad ya terminal, digamos. Terminar, pero exacerbada. Bueno, nos quedamos sin tiempo, mi querido amigo Una lástima, pero Roberto. igualmente muy complacido de esta charla, ¿no? Muy Yo complacido. creo que, en fin, quien ha tenido la paciencia de seguirnos, yo creo que se queda con unas cuantas preguntas y Me parece muy cuestiones bien, me parece y muy a lo bien. mejor algunos nuevos conocimientos. Hasta la próxima.